Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un nuevo episodio de Maintech Podcast. Hoy quiero hablarte de un tema que para muchísimos profesionales de mantenimiento y confiabilidad representa algo más que un examen, representa una meta, representa un reto, representa una validación y siendo honestos, también representa una pregunta incómoda que a veces uno se hace en silencio. ¿De verdad estoy listo para enfrentar una certificación como el CMRP? Porque una cosa es trabajar años en mantenimiento, otra cosa es tener experiencia en planta, en mina, en taller o en planificación. Y otra muy distinta es sentarte frente a un examen que te obliga a demostrar que no solo haces mantenimiento, sino que entiendes mantenimiento y confiabilidad con una visión integral. Y justamente de eso quiero conversar hoy, de cómo enfrentar el examen CMRP con una visión práctica y profesional. No desde el miedo, no desde el humo, no desde el me aprendo unas preguntas y ya está, sino desde una preparación seria, estratégica y madura. Porque el CMRP no fue pensado para premiar solamente al que memoriza más rápido. Fue pensado para validar conocimientos, competencias y habilidades en mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos físicos dentro de 5 pilares muy claros: negocios y gestión, confiabilidad del equipo, confiabilidad del proceso de fabricación, organización y liderazgo y gestión del trabajo. Y solo esa estructura ya te dice algo importante. Esto no es un examen puramente técnico. No es un examen solo de vibraciones. No es un examen solo de lubricación. No es un examen solo de planeamiento. No es un examen solo de liderazgo. Es un examen transversal. Y esa palabra, transversal, cambia por completo la forma en que deberías prepararte. Porque si tú lo enfrentas como si fuera un examen de una sola especialidad, te vas a frustrar. Y si lo enfrentas como si fuera una colección de definiciones sueltas, te puedes perder. El CMRP exige una mirada más completa, más conectada, más profesional. Y yo creo que ahí está uno de los primeros errores que comete mucha gente. Empezar la preparación pensando únicamente en aprobar, cuando en realidad primero debería entender qué tipo de profesional intenta validar esta certificación. Porque el CMRP no te pregunta solamente si sabes qué es un KPI, o qué es un backlog, o qué significa MTBF, o qué papel cumple el planificador. Te obliga a conectar estrategia, ejecución, análisis, liderazgo, desempeño, mejora y negocio. Y eso hace que la preparación correcta no sea solo académica. De hecho, la propia hoja de ruta del CMRP plantea que la preparación se construye desde varias fuentes al mismo tiempo: educación formal, capacitación práctica, formación en línea, congresos, nivel de carrera, libros y publicaciones, proyectos en el trabajo y organizaciones de voluntariado. O sea, te está diciendo algo bien potente. El examen se prepara mejor cuando combinas estudio con experiencia y aplicación real. Y esto me parece clave repetirlo. La preparación seria para el CMRP no nace de una sola fuente, no nace solo de un curso, no nace solo de leer un libro, no nace solo de resolver preguntas, nace de la combinación entre conocimiento, criterio y experiencia. Ahora, eso tampoco significa que tengas que asustarte, porque a veces alguien escucha esto y piensa: entonces necesito saberlo todo. Y no, no se trata de saberlo todo. Se trata de entender el mapa, ubicar tus brechas y estudiar con estrategia. Ese sería para mí el primer gran consejo. Antes de abrir 20 PDFs, antes de meterte a bancos de preguntas, antes de saturarte de contenido, entiende el mapa del examen. Entiende cuáles son los 5 pilares. Entiende qué vive dentro de cada uno. Entiende cuál te resulta natural y cuál te exige más esfuerzo. Porque, por ejemplo, el Body of Knowledge deja claro que en el pilar de Business y Management no basta con hablar bonito de estrategia. Ahí se espera que puedas traducir los objetivos del negocio en objetivos de mantenimiento y confiabilidad, construir visión
misión, plan estratégico, usar benchmarking, desarrollar business cases y trabajar con KPIs, incluso distinguiendo indicadores, leading y lagging. Y ahí ya aparece una verdad incómoda para muchos perfiles técnicos. A veces uno viene fuerte en la parte de equipos, fallas, modos de falla, monitoreo por condición, mantenimiento predictivo, pero más flojo en negocio, indicadores, stakeholders, comunicación o justificación económica. Y al revés también pasa. Hay personas con muy buena visión de gestión, liderazgo o procesos, pero cuando entran a la lógica técnica de confiabilidad del equipo o del proceso, sienten que pisan terreno menos firme. Entonces, el primer paso no es estudiar más. El primer paso es ubicarte mejor. ¿Dónde estás fuerte? ¿Dónde estás débil? ¿Qué pilar te exige más madurez? ¿Qué parte te incomoda porque no la practicas tanto en el día a día? Ese diagnóstico vale oro, porque si no haces eso, vas a terminar estudiando según tus gustos, no según tus necesidades. Y eso es peligrosísimo, porque a todos nos gusta repasar lo que ya manejamos, te da seguridad, te hace sentir productivo, te da esa sensación deliciosa de, sí, esto ya me lo sé, pero la mejora real casi nunca está ahí. La mejora real está en sentarte con el bloque que siempre postergas, con el tema que no te sale tan natural, con el lenguaje que no usas todos los días, con esa parte del examen donde tu experiencia todavía no se ha convertido en criterio. Ahora, hay otra idea que para mí es fundamental. Tú no deberías prepararte para el CMRP como si fueras un alumno tratando de pasar una materia. Deberías prepararte como un profesional tratando de ordenar su propia visión del mantenimiento y la confiabilidad. Y eso cambia mucho el tono mental, porque cuando lo preparas como alumno, buscas recordar. Cuando lo preparas como profesional, buscas comprender. Y el CMRP se enfrenta mucho mejor desde la comprensión. Por ejemplo, en el BOK, el pilar de negocios y gestión insiste en algo muy poderoso, que los líderes de mantenimiento y confiabilidad tienen que crear dirección estratégica, alinear objetivos, desarrollar casos de negocio, definir roles y responsabilidades, y medir desempeño con indicadores que realmente reflejen avance. No es una visión aislada del mantenimiento, es una visión integrada con el negocio. Entonces, cuando estudies, no te preguntes solo ¿qué significa esto? Pregúntate también, ¿dónde se usa? ¿Qué decisión permite tomar? ¿Con qué otro concepto se conecta? ¿Qué pasa si esto falla dentro de una organización real? Ese tipo de preguntas te sube de nivel. Y aquí quiero tocar un punto muy práctico. Mucha gente quiere empezar la preparación resolviendo preguntas. Y sí, las preguntas sirven bastante, pero no conviene que se conviertan en el centro absoluto de la preparación desde el día 1. Porque si tú te vas demasiado pronto a preguntas sin tener una estructura razonable, puedes caer en una trampa muy común. Creer que estás avanzando solo porque estás contestando. Y responder no siempre significa entender. A veces solo significa reconocer patrones. Entonces, yo usaría las preguntas como diagnóstico, como validación y como entrenamiento de criterio, pero no como reemplazo del estudio base. Primero mapa, luego cobertura, después práctica y al final afilado. Ese orden, para mí, tiene mucho sentido. Y cuando hablo de cobertura, no me refiero a volverte loco con 100 fuentes distintas. Me refiero a recorrer todo el terreno con orden, porque otro error común es la dispersión. Descargas un resumen por aquí, ves una clase por allá, escuchas un consejo en LinkedIn, te metes a un grupo, lees 10 páginas de un libro, abres un simulador, te recomiendan otro PDF y de pronto tienes muchísimo material, pero muy poca estructura. Y así no se estudia bien una certificación. La hoja de ruta del CMRP justamente sirve para eso, para recordarte que la preparación se puede construir con distintas fuentes, sí, pero dentro de un marco ordenado, conectado a los 5 pilares del B o K. Entonces, lo ideal es que tengas una columna vertebral, una base oficial, un mapa claro, algunos recursos complementarios bien elegidos y un sistema de práctica.
no 20 caminos compitiendo entre sí. Y aquí te dejo otra idea que me parece muy valiosa. No estudies el CMRP como si todos los temas tuvieran el mismo peso dentro de tu cabeza. Tú no eres una máquina. Tienes sesgos, tienes fortalezas, tienes vacíos, tienes experiencia muy rica en ciertas áreas y menos exposición en otras. Entonces, tu plan tiene que ser estratégico. Más tiempo para lo que menos dominas, más repaso para lo que tiendes a confundir, más conexión práctica en los temas que sientes abstractos. Y por favor, no caigas en esa costumbre tan humana de dejar para después las partes que más cuestan, porque casi siempre ese después llega demasiado tarde. Otro punto importante es entender que el CMRPE no solo evalúa conocimiento técnico o administrativo, sino también madurez organizacional. El Body of Knowledge entra en temas como comunicación con stakeholders, champions del cambio, estructura organizacional, roles, expectativas, capacitación, seguimiento, feedback y gestión del cambio. Incluso en Organizational Changes, deja claro que la resistencia al cambio debe ser contrarrestada por el liderazgo y que la organización necesita planes de cambio, sponsors y apoyo en todos los niveles. Y esto me encanta porque rompe una idea reducida de la confiabilidad. A veces pensamos que confiabilidad es solo activo, falla, indicador y técnica. Pero no, la confiabilidad también se cae por mala comunicación, por falta de sponsorship, por roles poco claros, por objetivos mal cascados, por indicadores mal elegidos, por resistencia al cambio, por líderes que no convierten estrategia en hábito. Y si el examen incluye eso, es porque el mundo real también lo incluye. Entonces, si quieres enfrentar bien el CMRP, tienes que dejar de verlo solo como un examen de mantenimiento. Es más bien un examen sobre cómo piensa un profesional serio de mantenimiento y confiabilidad dentro de un sistema organizacional completo. Y eso, sinceramente, me parece una muy buena noticia, porque significa que prepararte bien también te mejora como profesional, incluso antes de aprobar. Ahora, vayamos al formato del examen, porque también importa. El manual del candidato indica que el examen CMRP tiene 110 preguntas de opción múltiple y una duración de 2 horas y media. Además, el proceso de certificación establece que, una vez pagada la solicitud, tienes 6 meses para presentarte. Si no lo haces en ese plazo, tienes que volver a postular y pagar otra vez. Y si no apruebas, debes esperar 6 meses para volver a rendirlo. Los resultados se entregan inmediatamente después de enviar el examen. ¿Y por qué te menciono esto? Porque no es un detalle administrativo menor. Eso cambia la mentalidad con la que deberías prepararte. No conviene improvisar. No conviene pagar por entusiasmo y luego ver cuándo estudio. No conviene tratarlo como algo que resolverás cuando te sobre tiempo, porque el reloj empieza a correr. Y cuando empieza a correr, la preparación necesita estructura. Mi recomendación aquí sería muy concreta. Antes de programar el examen, asegúrate de tener una ruta razonable. No perfecta, razonable. Una ruta que te permita cubrir pilares, practicar, reforzar brechas y llegar con cierta calma. Y eso me lleva a otra idea muy importante. El examen no se gana solo con conocimiento. También se rinde con temple. Porque una cosa es saber y otra cosa es responder bien bajo presión, con tiempo limitado, con fatiga mental, leyendo con cuidado y evitando sobrepensar preguntas. Entonces, en tu preparación, entrena también eso. Entrena lectura, entrena foco, entrena manejo de tiempo, entrena la capacidad de no derrumbarte por una pregunta difícil, porque a veces una persona no falla por ignorancia, falla por ansiedad, por acelerarse, por querer demostrar demasiado, por leer la pregunta incompleta, ¿eh? Por enamorarse de una opción técnicamente atractiva que no era la más integral. Y ojo, eso pasa mucho. Por eso, cuando practiques, no revises solo cuál era la respuesta correcta. Revisa por qué te equivocaste. ¿Te faltó el concepto? ¿Leíste rápido? ¿Confundiste indicador leading con lagging?
¿Te fuiste a una lógica demasiado operativa cuando la pregunta pedía visión estratégica? ¿Ignoraste el impacto en stakeholders? ¿No viste la relación con el negocio? Ese análisis del error vale muchísimo más que simplemente contar aciertos. Y aquí quiero detenerme un momento en algo que me parece muy bonito del proceso. Prepararte para el CMRP también te obligas a ordenar tu lenguaje profesional. A veces uno ya sabe cosas, pero no las ha articulado bien, no las ha conectado, no las ha puesto en un marco, no las ha convertido en conversación estratégica. Y el estudio hace justamente eso. Te obliga a decir, esto no es solo una actividad, esto es parte de un sistema, esto no es solo una práctica, esto soporta un objetivo, esto no es solo un KPI, esto debe estar alineado con misión, visión, estrategia y resultados. El Body of Knowledge insiste bastante en esa alineación. Habla de objetivos cascada, benchmarking, scorecards, business cases, leading y lagging KPIs, y la necesidad de que mantenimiento apoye explícitamente los objetivos del negocio. Entonces, si hoy me preguntaras cuál es la mejor forma de estudiar para el CMRP, te diría algo así. Primero, entiende qué tipo de profesional valida esta certificación. Segundo, estudia con el mapa del BOC en la mano. Tercero, reconoce tus brechas con honestidad. Cuarto, construye una preparación sostenible. Quinto, conecta cada tema con su aplicación real. Sexto, practica con intención. Séptimo, revisa errores, no solo puntajes. Y octavo, llega al examen con una mentalidad más profesional que escolar. Porque al final, el CMRP se enfrenta mejor cuando combinas tres cosas: criterio, estructura y disciplina. Criterio para entender qué te están evaluando de verdad. Estructura para no estudiar al azar. Y disciplina para sostener el proceso cuando el trabajo aprieta, cuando el cansancio pesa y cuando todavía no ves resultados inmediatos. Y sí, a veces el avance se siente lento, pero lento no significa mal. Lento, con dirección, sigue siendo avance. Así que, si estás pensando en certificarte, o si ya diste el primer paso, quiero dejarte este mensaje final. No conviertas el CMRP en un monstruo. Tampoco lo minimices. Respétalo, pero no le tengas miedo. Ordénate. Ubícate. Estudia con propósito. Y prepárate no solo para aprobar, prepárate para pensar mejor. Porque cuando haces eso, la certificación deja de ser solo una meta. Se convierte en una consecuencia natural de un proceso serio de crecimiento profesional. Gracias por acompañarme en este episodio de Maintech Podcast. Y si te gustó este tema, en el siguiente episodio podemos aterrizar algo todavía más práctico. Cómo armar un plan de estudio semanal para el CMRP si trabajas tiempo completo. Nos vemos en el próximo episodio.